Hola, saludos, ¿cómo están mis suscriptores y amigos de este canal Salvation 316? En este pequeño video solamente quiero compartir con ustedes un poco de la vida, la trayectoria, el trabajo y lo que nos ha dejado este gran matemático conocido por todos nosotros. Creo que todos hemos escuchado acerca de él, ese nombre que resuena en nuestra mente a través de nuestros años de existencia, como es el matemático griego Pitágoras de Samos. Todos hemos escuchado, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, muy utilizado en geometría. Entonces, en este video quiero compartir algo de su vida, cómo ha influido en la astronomía, en la música, en la matemática, cómo desarrolló él una secta religiosa y cómo le atribuyó a los números él probablemente el origen de todas las cosas según sus ideas, quién fueron sus maestros y quiénes fueron sus discípulos. Veamos aquí algo entonces sobre Pitágoras de Samos. Los datos verificables sobre la vida de Pitágoras son escasos, dado que no existen textos que nos hablen de su biografía firmadas por contemporáneos. Los primeros escritos detallados datan entre 150 y 250 años después de su muerte. Se basan en historias transmitidas de manera oral y muestran grandes diferencias entre sí. Asimismo, existen muchos mitos y leyendas que se han venido forjando en torno a su persona, motivados probablemente por el mismo Pitágoras, pero también debido a la naturaleza de la doctrina pitagórica y sus seguidores. Por ejemplo, era una confraternidad hermética regida por símbolos místicos y costumbres esotéricas. El padre de Pitágoras fue Nesarco, un mercader de Tiro, y su madre Pitais, originaria de Samos en Jonia. La mayoría de los historiadores concuerdan en que su vida pública surge hacia el 532 a.C. en tiempos del tirano Polícrates y de Tarquinio el Soberbio. Pitágoras vivió los primeros años de su vida en Samos y acompañó a su padre en muchos de sus viajes. Era ciertamente Pitágoras muy instruido, aprendió a tocar la lira, a escribir poesía y a recitar a Homero. Es posible que su padre lo llevara a Tiro y que ahí recibiera instrucción de caldeos y hombres instruidos en Siria. Entre sus profesores se mencionan a tres filósofos. En primer lugar, Ferécides de Siros, a quien a menudo se describe como el maestro de Pitágoras. Tales es el otro maestro de él y el pupilo de este, Anaximandro. Entonces sus maestros son Ferécides, Tales de Mileto y Anaximandro. Según Jámblico, en su Vida de Pitágoras, la obra Vida de Pitágoras, a la edad de 18 o 20 años, Pitágoras visitó a Tales en Mileto. Si bien Tales ya debería haber sido un anciano en ese entonces, ejerció una fuerte impresión en el joven Pitágoras, interesándolo por las matemáticas y la astronomía y aconsejándole visitar Egipto para interiorizarse más sobre estas cuestiones. Anaximandro impartía la enseñanza de Tales, lectura a las cuales posiblemente asistió Pitágoras, y muchas de sus ideas sobre geometría y cosmología influyeron en su propia visión. Fue creencia común en la antigüedad que Pitágoras emprendió largos viajes con el propósito de recopilar la información científica asequible de su época directamente de las fuentes. Con este fin habría visitado entonces no solo Egipto, sino también Arabia, Fenicia, Babilonia e incluso la India. El paso de Pitágoras por Egipto puede ser visto como más que probable. Polícrates había establecido una alianza y existían fuertes lazos entre la isla de Samos y Egipto en ese momento. En el año de 1525 a.C., Cambises II, el rey de Persia, invadió Egipto. La alianza de Polícrates se rompió y tras la batalla de Pelusium, Cambises capturó
Heliópolis y Menfis. Según Jámblico, Pitágoras fue conducido a Babilonia como prisionero de guerra por los seguidores de Cambises. Allí posiblemente Pitágoras se asociaría con los magis, instruyéndose en sus ritos sagrados y los cultos misteriosos de sus dioses, así como las ciencias matemáticas cultivadas por los babilonios. No está claro cómo obtiene su libertad, si bien las muertes de Polícrates y Cambises, ambas supuestamente en el año 522 a.C., pueden haber sido los factores determinantes para que Pitágoras emigrara al sur de Italia y se estableciera en la ciudad de Crotona. Las razones por las que Pitágoras eligió Crotona como centro de sus actividades son fuente de mucha especulación. Según el historiador Diógenes, lo hizo para escapar de la tiranía de Polícrates, aunque es más probable que fuera debido al escaso éxito con que fueron acogidas sus enseñanzas en su ciudad natal, además de que se le exigía que participara en los asuntos públicos y de política. También se menciona la fama de esta ciudad en el cultivo de la medicina como posible influencia. En Crotona fundó una escuela filosófica y religiosa que rápidamente cobró notoriedad y atrajo numerosos seguidores. Pitágoras fue la cabeza de esta sociedad dentro de un restringido círculo de adeptos conocidos como matemáticos. Según algunos relatos, Pitágoras se casó con Teano de Crotona y tuvieron una hija, Damo, y un hijo, Teleuges. Pero hay otros que dicen que fueron dos hijas, Damo y Maia. Otros dan noticia de que él ya tenía esposa e hija cuando llegó a Italia. Ahora hablaremos un poco acerca de la hermandad pitagórica que él fundó. Veamos, Pitágoras fundó esa escuela filosófica y religiosa en Crotona, al sur de Italia, y tuvo muchos seguidores. Se llamaban a sí mismos, matemáticos. Ellos vivían en el seno de esta sociedad de forma permanente. No tenían posesiones personales y eran vegetarianos. Hasta 300 seguidores llegaron a conformar este grupo selecto que oían las enseñanzas de Pitágoras directamente y debían observar estrictas reglas de conducta. Algunas de sus máximas pueden sintetizarse como, por ejemplo, que en su nivel más profundo la realidad es de naturaleza matemática, que la filosofía puede usarse para la purificación espiritual, que el alma puede elevarse para unirse con lo divino, que ciertos símbolos son de naturaleza mística. Y también, por otra parte, una de sus máximas era que todos los miembros de la hermandad deberían guardar absoluta lealtad y secretismo. En la hermandad pitagórica eran aceptados tanto hombres como mujeres. Aquellos que no pertenecían al núcleo duro de este grupo eran llamados acusmáticos. Estos vivían en sus propias casas, se les permitía tener posesiones personales y no se les imponía el vegetarianismo. Solo asistían como oyentes durante el día. Las mujeres pertenecían también a este grupo. Sin embargo, muchas mujeres pitagóricas fueron después reconocidas filósofas y matemáticas. La escuela practicaba el secretismo y la vida comunal de manera muy estricta, y sus miembros solían atribuir todos sus descubrimientos a su fundador. La escuela practicaba el secretismo y la vida comunal de manera muy estricta, y sus miembros solían atribuir todos sus descubrimientos a su fundador. De darle crédito, el alcance y la cantidad de trabajo de Pitágoras tendrían una extensión inverosímil. Aunado a esto, no se conserva ningún escrito de Pitágoras propiamente, por lo que la distinción entre sus propios trabajos y de la de sus seguidores es difícil de identificar. Las contribuciones de los pitagóricos y su enorme influencia fueron determinantes para el desarrollo de las matemáticas, la astronomía, la medicina, entre otras ciencias naturales,
y es razonable dar crédito a Pitágoras por muchos de sus hallazgos. Con respecto a las prácticas y estructura interna de esta hermandad, solo algunos trazos característicos pueden ser considerados fidedignos, como la práctica del ascetismo y la metempsicosis. Todas las narraciones sugieren que sus miembros guardaban absoluto hermetismo sobre lo que ahí se hacía, y era una máxima conocida que no todo debe revelarse a todos. Las especulaciones filosóficas, religiosas y políticas más profundas eran posiblemente discutidas entre los miembros más selectos, mientras que los estudios científicos ordinarios como la matemática, la música, la astronomía estaban abiertos a todos los discípulos. Tenían al parecer símbolos convencionales establecidos que les permitía identificarse como miembros de la hermandad aún sin haberse visto anteriormente. Hubieron escuelas similares, por ejemplo en Sibari, en Metaponto, en Tarento y otras ciudades de Grecia. Se sabe que los pitagóricos se expandieron rápidamente después de 500 a.C. y que la sociedad tomó tintes políticos y que más tarde se dividió en fracciones. En el año 460 a.C. fueron atacados y suprimidos. Sus casas de encuentro fueron saqueadas y fueron quemadas. Se menciona en particular la casa de Milo en Crotona, donde más de 50 pitagóricos fueron sorprendidos y fueron aniquilados. Aquellos que sobrevivieron se refugiaron en Tebas y en otras ciudades. En astronomía, Pitágoras enseñaba que la Tierra estaba situada en el centro del universo y que la órbita de la Luna estaba inclinada hacia el ecuador de la Tierra. Fue de los primeros en revelar que el lucero del alba era el mismo planeta que el lucero de la tarde, es decir, Venus. Sin embargo, según Teofastro, fue Parménides quien descubrió la esfericidad de la Tierra, así como la identidad del lucero del alba. La autoría de Pitágoras parece provenir de un poema dedicado a él, así como la tradición que sitúa a Parménides como alumno de Pitágoras. Filolao afirmaba que la Tierra se movía, pero no sobre su propio eje, sino alrededor del fuego central. Este concepto no equivalía al Sol, sino que para él era una fuerza situada en el centro del mundo. El descubrimiento de la rotación de la Tierra alrededor de su eje se atribuye al pitagórico Hicetas de Siracusa, idea que también enseñaba Ecfanto de Siracusa y Heráclides Póntico. La teoría de un movimiento combinado de la Tierra alrededor de su propio eje y también alrededor del Sol, en cambio, no fue obra de los pitagóricos, sino que fue afirmada por primera vez por Aristarco de Samos, un astrónomo aristotélico. Aristóteles, el primero en criticar la noción pitagórica de la armonía de la esfera celeste. Los pitagóricos creían que el movimiento de los planetas debe producir un ruido, pero explican que no es perceptible a causa que ese ruido data para nuestros oídos desde el momento mismo de nuestro nacimiento. Él consideró esa idea como ingeniosa y muy poética, pero imposible. En la música, se le adjudica a Pitágoras el descubrimiento de las leyes de los intervalos musicales regulares, es decir, las relaciones aritméticas de la escala musical. Diógenes le atribuye la invención del monocordio, es decir, un instrumento musical de una sola cuerda. Ilustra la ley según la cual la altura del sonido es inversamente proporcional a la longitud de la cuerda. Los principios de la música fueron sin duda tan importantes para el sistema pitagórico como los principios matemáticos mismos o las nociones sobre números. La expresión de la naturaleza en términos matemáticos, como las proporciones y las razones, es una idea clave dentro de la filosofía desarrollada por los pitagóricos. Estos filósofos notaron que todos los modos de la armonía musical y las relaciones que la componen se resuelven con números proporcionales.
Para los pitagóricos la música poseía además un valor ético y medicinal. Pitágoras hacía comenzar la educación por la música por medio de ciertas melodías y ritmos, gracias a los cuales sonaban los rasgos de carácter y las pasiones de los hombres. Atraía la armonía entre las facultades del alma. La idea del orden y de que las relaciones de armonía regulan incluso todo el universo se encuentran presentes en todo el sistema pitagórico. La armonía del cuerpo y la armonía del cosmos eran vistas por igual dentro de un sistema unificador. Platón dirá que música y astronomía son ciencias hermanas. Pitágoras habría establecido que la distancia entre las órbitas del Sol, de la Luna y de las estrellas fijas corresponden a las proporciones octava, quinta y cuarta. Los intervalos entre los cuerpos celestes se disponían de acuerdo con las leyes y relaciones de la armonía musical. Los cuerpos celestes en su movimiento no podían no ocasionar un cierto sonido o incluso notas, dependiendo de sus distancias y velocidades, determinadas por las leyes de los intervalos armónicos. Las notas en conjunto formaban una escala musical regular o armoniosa. Esta música no la podemos oír, decía Pitágoras, ya sea porque siempre hemos estado acostumbrados a ella y no la podemos distinguir, o porque el sonido es tan potente que escapa a nuestra capacidad auditiva. Pitágoras tendía su oído y fijaba su intelecto sobre los acordes celestes del universo. Él solo, por lo que parece, escuchaba y comprendía la armonía y el unísono universal de las esferas y de los astros. En las matemáticas, la ciencia matemática practicada por Pitágoras y los matemáticos difiere del tratamiento de esta ciencia que se lleva a cabo actualmente en universidades o instituciones modernas. Los pitagóricos no estaban interesados en formular o resolver problemas matemáticos, ni existían para ellos problemas abiertos en el sentido tradicional del término. Más que todo, el interés de Pitágoras era el de los principios de la matemática, el concepto de número, el concepto de triángulo y la idea abstracta de prueba. Pitágoras reconocía en los números propiedades tales como personalidad, masculino y femenino, perfecto o imperfecto, bellos y feos. Por ejemplo, el número 10 era especialmente muy valorado para ellos, porque era la suma de los primeros 4 enteros. 1 más 2 más 3 más 4 es igual a 10, los cuales se pueden disponer en forma de triángulos perfectos. Para los pitagóricos las cosas son números y observaban esta relación en el cosmos, la astronomía o la música. Ahora veamos, entre los descubrimientos matemáticos que se atribuyen a la escuela pitagórica tenemos lo siguiente. En primer lugar, el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que en un triángulo rectángulo la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Si bien este resultado y las ternas pitagóricas eran conceptos ya conocidos y utilizados por los matemáticos babilonios y de la India desde hace mucho tiempo, fueron los pitagóricos los primeros que enunciaron una demostración formal de este teorema. Esta demostración es la que se encuentra en el trabajo de Euclides llamado Los Elementos. También demostraron el inverso del teorema, es decir, si los lados de un triángulo satisfacen la ecuación, entonces el triángulo es rectángulo. Debe hacerse hincapié además en que el cuadrado de un número no era interpretado como un número multiplicado por sí mismo, como se concibe actualmente, sino en términos de los lados de un cuadrado geométrico. Otro descubrimiento son los sólidos perfectos. Los pitagóricos demostraron que solo existen 5 poliedros regulares. Se cree que Pitágoras sabía cómo construir los 3 o 4 primeros. También desarrollaron la idea de ángulos interiores de un triángulo. Ellos encontraron que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 2 rectos, así como la generalización de este resultado a polígonos de n lados. También ellos estudiaron
que un triángulo inscrito en un semicírculo es un triángulo rectángulo, proposición de origen pitagórico. También los pitagóricos dieron la idea de la irracionalidad de la raíz cuadrada de 2. Los pitagóricos descubrieron que la diagonal de un cuadrado del lado 1 no puede expresarse como un cociente del número entero. Este evento marca el descubrimiento de los números irracionales, si bien en la época solo podía entenderse en términos de inconmensurabilidad de magnitudes enteras o proporciones geométricas. Un método de aproximación posiblemente desarrollado por Arquitas utiliza el algoritmo de Euclides y está presente en el trabajo titulado Los elementos. También el descubrimiento de los números perfectos y los números amigos. Jámblico atribuye a Pitágoras el haber descubierto el par de números amigos, es decir, el número 220 y el 284. También Pitágoras hizo trabajo con las medias. Los pitagóricos examinaron exhaustivamente las razones y proporciones entre los números enteros, es decir, la media aritmética, la media geométrica y la media armónica y las relaciones entre ellas. El descubrimiento de los números poligonales también. Un número es poligonal, es decir, triangular, cuadrantal, pentagonal, hexagonal, etc. si tal número de puntos se puede acomodar formando un polígono correspondiente. Y también ellos desarrollaron el tetraquis. Se atribuye a Pitágoras el haber ideado la tetraquis. Es una figura triangular compuesta por 10 puntos ordenados en 4 filas. Eso fue un símbolo de especial importancia para los pitagóricos, que ellos solían juramentar en su nombre. Y la evidencia sobre el lugar y el año de la muerte de Pitágoras es incierta. Unas fuentes indican que murió en el 532 a.C., pero realmente en el 508 a.C. la sociedad pitagórica de Crotona fue violentamente atacada y Pitágoras escapó a Metaponto, lugar donde terminaría sus días. Algunos autores afirman que se dejó morir de hambre. Jámblico refiere la siguiente versión de los hechos. Escuchemos esta historia. Silón, un ciudadano noble de Crotona, líder por nacimiento, rico y poderoso, pero también violento y tirano, deseaba ansiosamente participar del modo de la vida de los pitagóricos. Se acercó a Pitágoras, para entonces un hombre mayor, pero fue rechazado en virtud de los defectos de carácter antes mencionados. Silón, que había sido rechazado, decidió tomar venganza y juró perseguir a los pitagóricos hasta el último hombre. Esta es la versión mayoritariamente aceptada por los historiadores, pero Jámblico la discute, arguyendo que el ataque de Silón fue un asunto menor y que Pitágoras regresó a Crotona. Ciertamente la sociedad pitagórica prosperó por muchos años después de este acontecimiento y se propagó hacia otras ciudades italianas. Su tumba fue exhibida en Metaponto en tiempo de Cicerón. Bueno, espero pues que te haya gustado un poco o hayas podido captar un poco también la biografía de este gran personaje histórico, matemático, que influyó mucho y aún influye en todos sus trabajos en la actualidad, de gran importancia en el desarrollo de la ciencia, especialmente la matemática, la geometría, la astronomía, etc. Deja tu comentario, dale like si te ha gustado la pequeña historia y compartirlo con tus amigos, y muchas gracias. Hasta el próximo o la próxima biografía.